¿Qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy disfrutamos pues de una mañana con los cielos algo nubosos, día soleado y temperaturas un poquito frescas. Hoy nos vamos a hacer 4 preguntas y al final les voy a contar a ustedes una maldad que creo que les va a encantar, porque les va a resultar muy provechosa. Comenzamos con la primera pregunta. Lo primero que vamos a hacer es valorar los riesgos geopolíticos. Y para hacerlo, vamos a quitar las palabras y vamos a recurrir al gráfico que recoge la evolución del precio del petróleo, concretamente del crude oil. Tal y como pueden ver ustedes, no hay novedades. Se está moviendo por debajo de 80 y por encima de 70. Los riesgos geopolíticos se reducirían considerablemente si la cotización del crude oil cayera por debajo de 70. De momento se mantiene por encima. Por lo tanto, vamos a considerar que la situación está como ayer y que está contenida. No ha ido a peor porque la cotización del crude oil no ha superado 80. Vamos a ver ahora el gráfico de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Tal y como pueden ver ustedes, aunque rebotó al llegar al soporte de la zona 3935, ven ustedes que ha llegado ahí a la zona de 412, 411 con 4 y ahí se ha parado. Por lo tanto, vamos a considerar que en este frente los riesgos no han ido a más, la situación no ha empeorado, por lo tanto la situación está relativamente controlada. Otro riesgo que está afectando notablemente a los mercados es la crisis del crédito privado en los Estados Unidos. La pregunta que nos vamos a hacer es si esta crisis del crédito privado en los Estados Unidos se está propagando. Lo primero que me gustaría es que ustedes tuviesen en cuenta que muchos inversores no confían en el crédito privado de los Estados Unidos. Y cuando cogemos el fondo más grande del mundo que invierte en crédito privado, es de la gestora Blackstone, nos estamos encontrando que se están disparando los reembolsos. ¿De acuerdo? La gente está sacando el dinero porque la gente no confía. Este hecho a mí me llama la atención porque revela claramente que ya todo el mundo lo sabe, que la noticia se ha descontado. Y aunque la cotización de Blackstone ha caído significativamente ayer un 3%, estamos viendo que las cosas no van a ir a más. Ustedes saben que la causa fundamental de la preocupación en los mercados de crédito privado fue el sector de software. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que recoge la evolución del ETF IGV que invierte en acciones del sector, ven ustedes que ayer la cotización subió, a pesar de que el SP500 cayó. Luego se ve claramente que da la sensación de que se está estabilizando la caída del sector de software y que por lo tanto es muy probable que estemos cerca de un suelo, que esté dibujando una base. En este sentido, también me gustaría que viesen ustedes la cotización de Bitcoin. Tal y como pueden ver ustedes, Bitcoin está tratando de colocarse por encima de los 70.000. ¿De acuerdo? Si fuese capaz de mantenerse por encima de los 70.000, el siguiente objetivo estaría en torno a 75.000. Y yo creo que este escenario es probable, porque los niveles de miedo en Bitcoin, como pueden ver ustedes, son extremos. Por lo tanto, vemos que en cuanto al mercado de crédito privado en los Estados Unidos, apreciamos una cierta estabilización en los dos frentes que han sufrido más. Pero se está propagando esta crisis. Bueno, para ello vamos a hacer lo mismo que en días anteriores. Nos vamos a fijar en el ETF que tiene como mnemónico HIG. Y tal y como pueden ver ustedes, se ha mantenido por encima del soporte. Ayer, cuando elaboramos este vídeo, estaba cotizando relativamente por debajo. Pues bien, lo perforó y lo recuperó. Este hecho me hace a mí pensar que la situación en los mercados financieros norteamericanos se está estabilizando, que los riesgos no van a ir a más. De tal manera que la situación ha mejorado con respecto a ayer, que los riesgos están controlados. ¿Cómo va la liquidez? Bueno, para contestar esta pregunta, lo primero que vamos a tener en cuenta es el índice MOVE. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el índice MOVE ha vuelto a subir. Es decir, que existe volatilidad en los mercados de bonos. Y esto perjudica la liquidez. ¿De acuerdo? ¿Cómo va el dólar? ¿Cómo está evolucionando la cotización del índice dólar? Para contestar a esta pregunta nos vamos a fijar en la cotización de la cesta del dólar, de una cesta de divisas frente al dólar. Concretamente, en el que tiene como mnemónico DXY. Y tal y como pueden ver ustedes, ha superado la zona de resistencia, pero ven ustedes que se encuentra todavía por debajo de los 100. Ha superado 98, pero no ha llegado a 100. Pero el hecho que debemos de tener en cuenta es que el dólar ha subido.
Si combinamos subida del dólar y subida del móvil, la liquidez esta semana se ha contraído. ¿De acuerdo? Ahora bien, el hecho de que se haya contraído me hace pensar que probablemente no hemos visto todavía el suelo en las bolsas, que todavía pueden caer un poco más. Pero a mí la situación no me resulta preocupante, por una razón muy sencilla, porque yo creo que el FED es plenamente consciente de ese hecho. Y si hubiese problemas de liquidez, teniendo en cuenta que Estados Unidos está en guerra, inyectaría liquidez en el sistema para que no hubiera una crisis financiera. Por lo tanto, creo que esta contracción de la liquidez es temporal. Puede favorecer una caída mayor de las bolsas un poquito más, pero solo un poquito más, y si hubiera problemas el FED saldría al rescate. Esta caída que estamos viendo en los mercados y en algunas bolsas, por ejemplo en los mercados emergentes, ¿es una oportunidad de compra? Bueno, para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que ustedes tuviesen en primer lugar en cuenta el siguiente hecho. Es cierto, el precio del petróleo ha subido. Es cierto, la liquidez muy probablemente se ha contraído esta semana. Bien, pero yo creo que es algo temporal. Es algo temporal. La subida del precio del petróleo no ha superado la zona de 80 y probablemente sea temporal. Esto no es estructural. Yo creo que la economía de los Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo sólido. Y por lo tanto, si la rentabilidad de los bonos no supera el 4,30 y los beneficios empresariales están creciendo al 15%, pues yo creo que estamos ante una oportunidad de compra. Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, ¿ya tenemos el suelo? Bueno, para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que se fijasen ustedes en el índice de codicia y miedo de la CNN. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que está en zona de miedo, pero no está marcando miedo extremo. Por lo tanto, yo voy a considerar como escenario más probable que las bolsas todavía pueden caer un poquito más para llegar al miedo extremo. Ahí me gustaría que nos fijásemos en el índice Kospi. Ustedes ven que este índice, que representa acciones que cotizan en la bolsa de Corea del Sur, ha caído con mucha fuerza. ¿Esto qué significa? ¿Significa que ha iniciado una tendencia bajista o estamos ante una oportunidad de compra? ¿Y dónde está el suelo? Bueno, para contestar a esta pregunta, a mí me gustaría que ustedes se fijasen en la subida. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo la subida fue casi en vertical? Eso significa que estaba desbocada, que la gente estaba comprando valores de la bolsa, especialmente Samsung, apalancaos. Y al formarse ese techo, han cancelado posiciones agresivamente. Y como estaban apalancaos, han vendido con mucha agresividad para no incurrir en fuertes pérdidas. Además, en ese último tramo de la bolsa, ese último tramo al alza, se ha desplegado fundamentalmente por las inversiones de los particulares. Prácticamente un 70% son inversores muy minoristas. Por lo tanto, debemos considerar que esa fuerte caída se ha debido a venta de manos débiles que estaban apalancadas. Nada más. Por lo tanto, yo creo que hay miedo. ¿Qué ha hecho suelo? Pues oiga, mire, si se fijan de nuevo en el gráfico, verán que el soporte está un poquito más abajo. Por lo tanto, yo creo que puede caer todavía un poquito más. Por lo tanto, yo a la conclusión que llego es que estamos ante una oportunidad de compra y que el suelo está cercano, que falta la capitulación final. ¿Y cómo voy a valorar yo que se produzca la capitulación final? Para hacerlo, me voy a fijar, en primer lugar, en el índice BIS. Ustedes saben que el índice BIS nos mide la volatilidad esperada del SP500 en los próximos 30 días. ¿De acuerdo? Si ahora se fijan ustedes en el gráfico, observarán que aunque la volatilidad ha subido, el índice BIS de la volatilidad ha subido, pues no ha superado el nivel 30. Por lo tanto, mucho miedo no ha habido. La capitulación no se ha producido. Para formar un suelo necesitaríamos un pico fuerte del BIS. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, el famoso día de liberación de los aranceles de Trump, ven ustedes ahí cómo subió el índice BIS de volatilidad, cómo superó claramente la zona de 30. Pues hombre, yo lo que creo es que para que se forme un suelo, a mí me gustaría ver miedo. Ese miedo vendría con un índice BIS de volatilidad en la zona de 40, en la zona de 50, y a continuación que se girase a la baja. De momento ese hecho no se ha producido. Por ese motivo, yo creo que lo más probable es que, aunque estemos ante una oportunidad de compra, el suelo todavía no ha llegado. Ahora, además, a mí me gustaría que se fijasen ustedes en este otro gráfico, que tiene como mnemónico V, V y X, y que nos mide la volatilidad de la volatilidad.
¿Me explico bien? Es una medida estructural de miedo. Y tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, no ha superado ninguna resistencia relevante. Veníamos que superase la zona de 80, que llegase incluso a 125 para que nos avisara de una capitulación. Ven ustedes que aquí ya tienen dos referencias, una con el BIS y otro con la volatilidad del BIS. Hasta que no haya miedo, hasta que el índice BIS de volatilidad no llegue a la zona de 40 o la supere, yo creo que será difícil que haya la formación de suelo. Y finalmente queda una maldad. Al equipo de Opla les está llamando la atención el siguiente hecho. Nos estamos encontrando que a pesar de que estamos en guerra, los inversores institucionales siguen comportándose igual, de la misma manera. Han visto que al comienzo del vídeo les he dibujado ahí una figura de escape falso a la baja. El escape falso a la baja es la huella que dejan las instituciones cuando compran. Bueno, pues bien, a pesar de que estamos en guerra, las instituciones siguen dibujando la misma pauta. Parece que no saben hacer otra. La idea de un escape falso a la baja es la siguiente. El precio cae, forma un soporte. A continuación sube y en el tramo siguiente perfora el soporte. Y luego, de forma brusca, se gira al alza y recupera el soporte perforado previamente. ¿De acuerdo? Me gustaría que se fijasen ustedes en este gráfico que recoge la evolución del futuro sobre el S&P 500. Este es un futuro que representa la evolución de la cotización en gráfico de una hora. Me gustaría que ustedes se fijasen en el mínimo del pasado 6 de febrero, 6.759. Si ustedes se fijan en el gráfico, observarán que ese nivel fue perforado el pasado 3 de marzo y a continuación ha sido recuperado. Esta figura es el típico escape falso a la baja. Esta es la huella que dejan las instituciones cuando compran. Y ven ustedes que al superar el 6.759 despliega un nuevo tramo al alza. Yo les traigo esta figura a ustedes aquí para que ustedes mediten sobre ella. Porque si funciona incluso en tiempos de guerra con presiones a la baja claras, pues lo más normal es que funcione con bastante frecuencia en tiempos de paz. Y para que ustedes vean que no se lo cuento a posteriori, les muestro aquí las notas que hemos enviado, que el equipo de Opla ha enviado a los suscriptores avisándoles de esta figura, como pueden ver ustedes ahí. Y ven ustedes que en este AutoTweet les hemos enseñado la forma en la de especular con ella. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día.